Buenos días, amados hermanos. Abramos la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 3. Enseñanza que he titulado Los requisitos para el oficio pastoral. Hoy estaremos continuando con la exposición de lo que Dios quiere para los que desean ser pastores dentro de sus iglesias. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Después, o más bien, en esta sección en la que el apóstol está diciendo cómo se deben hacer los asuntos en su iglesia, en el capítulo 2 terminó básicamente enfocándose en que las mujeres en la iglesia del Señor no pueden desempeñar roles de enseñanza ni de liderazgo. Entonces eso tal vez dejó a los varones con, ok, entonces todos los varones pueden ejercer liderazgo dentro de la iglesia. Entonces Pablo como que anticipa eso y dice, momento, solamente ciertos varones, no todos los varones, son los que pueden desempeñar las labores de oficiales en la iglesia. Aquí hablando de los obispos, que son los mismos pastores que son los mismos pastores o ancianos, y luego desde el versículo 8 en adelante hablará de los requisitos para los diáconos de la iglesia. Hermanos, vale la pena que recordemos dos verdades fundamentales en torno a este pasaje. La primera, que 1 Timoteo 3 del 1 al 7, si bien está pensando en los requisitos de un obispo, son los requisitos para todo cristiano. Todo verdadero varón en el Señor tiene que prestar 1 Timoteo 3, atención a 1 Timoteo 3. No puede ser que alguien diga, un varón, un hombre diga, no, pues yo no estoy llamado al ministerio, entonces 1 Timoteo 3 no es para mí. No, lo que pasa es que los pastores, como van a ser ejemplo de la iglesia, como se supone que los hermanos lo van a ver y lo van a modelar, entonces él tiene que modelar lo que es un varón maduro. Nosotros bien pudiéramos decir que 1 Timoteo 3, del 1 al 7, o también los requisitos del diácono, están hablando básicamente de qué es un varón maduro. Es como si dijéramos, los que quieren ser obispo, asegúrense que sean cristianos maduros. Con eso entonces, desde el más chiquitico en esta iglesia que ha creído en Cristo hasta el mayor, así no quieran ser pastores, tienen que prestarle atención a 1 Timoteo 3. Las esposas tienen que estarle prestando atención a 1 Timoteo 3 para saber qué tienen que ayudar a su esposo. Los solteros tienen que prestarle atención a 1 Timoteo 3 para ser un varón que tiene algo que ofrecerle a una mujer. Las jovencitas tienen que prestarle atención a 1 Timoteo 3 para saber qué esperan en el hombre que las esté pretendiendo. 1 Timoteo 3 tiene que ver con la iglesia del Señor, no es un texto exclusivamente para los llamados al ministerio. Ahora, cuando ya el apóstol entonces va a dar los requisitos, básicamente él pone que son dos requisitos. Uno que hace referencia al deseo, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Ese sería el primer requisito, tiene que haber un deseo, tiene que haber un llamado, la persona quiere el ministerio. Es un deseo ardiente por servirle al Señor. Pero dice versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible. Es como si estuviera diciendo, muy bien, has cumplido con el primer requisito, pero eso no es todo. No basta con desear ser un ministro del evangelio, es necesario que el ministro sea irreprensible. Y esa primera palabra, si bien está separado por una mera coma, como si perteneciera a uno más de todas esas características que ahí se dan,
No obstante, les digo, prefiero entender esta palabra como un título, como si dijera irreprensible, 2 puntos, marido de una sola mujer, sobrio, prudente y todo lo que de ahí sigue. O sea, la irreprensibilidad es el título y todo lo que viene de ahí en adelante es qué es ser irreprensible. Alguien no puede decir, no, yo sí soy irreprensible, soy dado al vino, pero soy irreprensible. No, pues obviamente que si es un borracho, es una persona reprensible. Entonces el irreprensible viene a ser el título, no es meramente una característica entre todas. Y hablando de esa irreprensibilidad, que es lo que ya empezamos a abordar, hermanos, es interesante que la Biblia se enfoca en el carácter. Cuando nosotros, como seres humanos, como humanidad caída, estamos pensando en escoger líderes, juegan factores como lo bonito que sea, la influencia que tenga, la inteligencia, la rosca, los contactos y un montón de cosas. Pero cuando Dios está pensando en una persona que va a ser un líder en su iglesia, a Dios no le está prestando atención lo bonito, lo alto, no. Dios está prestando la atención al carácter, a lo que la persona es. Y todo de ahí en adelante, hermanos, va a ser principalmente carácter. Solamente hay 2 que las espero ya cubrir hoy, que hacen énfasis más en la aptitud, más en lo que la persona es capaz de hacer, pero realmente todo es carácter. Entonces, para recordar, básicamente voy a ir por cada uno de los mencionados. Versículo 2, entonces dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, es decir, un hombre que es puro. Un hombre que está entregado solamente a su esposa. Él no es un hombre inmoral, él no es un picaflor, él no está metido en temas de pornografía, él es un hombre que solamente está para su mujer. Sobrio, es decir, un hombre que tiene la mente clara. Un varón maduro es un hombre que sabe qué quiere en la vida. Él no tiene un montón de ideas en la cabeza y no sabe qué hacer. No, él tiene una visión y es necesario eso para un pastor, para saber para dónde lleva la iglesia. Por lo menos él debería saber qué es lo que quiere el Señor de la iglesia. Debe ser un hombre prudente, término griego sofrón, que se refiere a alguien que tiene dominio propio. El pastor no es un hombre impulsivo, él no es un fosforito. Él sabe cómo comportarse de acuerdo a cada situación. Es un hombre que maneja muy bien la compostura. Es un hombre decoroso. Cosmión, el mismo término cuando se habla del decoro de una mujer. Así como la mujer cristiana tiene que ser una mujer decorosa, pues el pastor también. Que las mujeres normalmente sean las que luchan con el tema de la sensualidad, no quita que un pastor pueda ser un hombre sensual, un hombre que le gusta estar publicando en las redes desnudo, un hombre que le gusta estar muy apretadito simplemente para seducir a las hermanas de la iglesia. No, está bien. Pero hablando en general en su carácter, diría que es un hombre que se muestra honorable. O sea, toda su conducta, toda su apariencia se ve honorable. Y yo les decía que hay elementos culturales aquí, pero que definitivamente pesan. Que uno ve a esa persona y uno no lo puede acusar ni en su compostura, ni en su compostura. Sigue diciendo, hospedador, su casa está abierta. El cristiano maduro, hermanos, es una persona que dispone su casa para lo que se necesite. Cuando alguien necesita dormir, él la dispone. No es que todo el mundo va a estar durmiendo en su casa todos los días, pero cuando ve a alguien en necesidad, él abre las puertas de su casa. Sigue apto para enseñar, ahorita la abordamos. No dado al vino, no es un borracho, obviamente, pero hermanos, en los tiempos bíblicos no existía la marihuana, el perico, la cocaína y todas esas drogas. ¿Qué hacemos? ¿El pastor entonces sí puede ser un vicioso de la marihuana porque la Biblia no lo prohíbe? Obviamente no. ¿Cuál sería el mandato? No dado al vino. Porque son temas de vicios donde le falta dominio propio. De hecho, miren cómo se relaciona uno con el otro. Como tiene dominio propio, él puede decirle no al exceso de la bebida. Como tiene dominio propio, él le puede decir no a la marihuana. Le puede decir no al cigarrillo. Le puede decir no a todos los vicios. No es un pendenciero. El hombre cristiano maduro no es un peleonero. Él no anda comprando pelea ajena. Él no anda tratando mal a todo el mundo.
Él no es un pendenciero. No es codicioso de ganancias deshonestas. No es que esté mal que él quiera tener algo. El punto aquí es que el mal cristiano, el mal varón, quiere tener cosas, pero por medio de lo ilícito. Buscando el tramullo, el chanchullo, lo torcido, el soborno. Eso no es de un varón maduro. Eso no es de un pastor. Y después de haber mencionado entonces particularmente estas últimas en un sentido negativo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas, pasa entonces el apóstol, y de aquí es donde vamos a empezar a detallar más, quedamos en la ocasión pasada aquí, en unas que vienen a ser como la solución a ese problema. Y entonces, en lugar de ser un borracho y un pendenciero, él es una persona amable. El varón cristiano maduro, candidato para ser un pastor, es una persona que trata bien a los demás, es una persona con la que resulta agradable estar. Él no es una persona grosera, él no es una persona humillante, él es una persona amable. Les digo, hermanos, aun cuando hay un pecado, la amabilidad puede contribuir a la restauración del pecador en lugar de la grosería, del sarcasmo. Imagínense una persona que está pecando y el pastor llega de primerazo con todo un juicio, con toda una justicia, con castigo, sarcasmo. Yo diría, le puede hacer más daño que el mismo pecado. Porque la persona queda tan dañada que entonces tenía un pecado y ahora tiene resentimiento contra la iglesia y se termina yendo, porque no lo supieron tratar. Sí, la persona tiene que reconocer su falla, etcétera, etcétera, pero si el pastor es amable, va a ayudar mejor a la restauración de la ovejita. Es agradable estar con ese varón, es un hombre que trata bien. La siguiente dice, amable, apacible. La palabra apacible literalmente quiere decir no hostil. ¿No les ha pasado que hay personas con las que uno como que no quiere hablar porque siempre se están quejando, siempre están criticando, siempre están viendo lo malo, siempre están renegando, se vuelven difíciles, son personas como ásperas? Incluso si uno las ve que están haciendo algo malo, uno como que, ay, mejor no le digas nada, que eso siempre reacciona mal. Uno hasta lo prefiere dejar quieto, porque son personas hostiles, personas difíciles de tratar. Nunca aceptan una corrección, nunca aceptan una reprensión, nunca aceptan una crítica ni constructiva, mucho menos en un sentido negativo, destructiva. Siempre están siendo hostiles. No es eso lo que se espera de solo el pastor, no, de todo varón, de todo líder en la iglesia. Dice Tito, capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, aquí es la palabra, que sean apacibles o que no sean hostiles, sino que amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y me importa este versículo por lo que dice todos los hombres. Hermanos, nosotros no podemos estar tratando solamente bien a los hermanos de la iglesia. Pero cuando son incrédulos, ni la palabra les dirijo, soy sarcástico, siempre les estoy restregando su pecado en la cara, siempre me estoy sintiendo mejor que ellos. No es de un cristiano. Dice que no sean pendencieros, que sean amables con todos. El buen cristiano es una persona agradable con el creyente y con el impío, con todo el mundo. No es que el incrédulo dice, es que con él es tan rico estar porque peca como ellos. No, es porque el incrédulo ve la gracia del Señor en este hombre. Y el incrédulo se puede sentir incómodo en cuanto a su pecado, pero no en cuanto a persona. No en cuanto a persona. Encuentra en el creyente una persona que no es hostil, no es difícil de tratar. La siguiente, no avaro, muy relacionado con no codiciosos de ganancias deshonestas. Literalmente quiere decir no amigo del dinero. Me parece curioso. Hospedador quiere decir amigo de los extraños.
Y avaro quiere decir amigo del dinero. Veo una relación entre lo uno y lo otro. Yo no puedo ser una persona hospedadora si yo soy una persona amiga del dinero, si para mí el dinero es lo más importante, porque para ser un hospedador yo tengo que saber que los recibos se me van a subir un poquito, que el mercado se me va a acabar un poquitico más. Entonces, si soy una persona avara, pues no voy a poder ser un hospedador. Imagínense, hermanos, a un pastor avaro con el manejo de las finanzas. No, ni se lo imaginen. Miremos los alrededores del cristianismo. Porque muchas iglesias han creído que 1 Timoteo 3 no les pertenece a ellos, sino están examinando a sus pastores con este texto. Entonces tienen un varón ahí avaro que se anda embarazando de carros, como sucedía acá hace muchos años, bueno, no aquí, de donde muchos vienen, y lo están viendo que está haciendo un avaro. No, pues es el pastor. No, que denme más ofrendas, que súbanme más el sueldo, que traigan sus primicias, que traigan dinero y que traigan dinero. Claramente está siendo un avaro, queda totalmente descalificado para el ministerio. No es de un varón cristiano. La siguiente característica, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Qué importante, la casa. Hermanos, el carácter de un varón se prueba en casa. Miren que está hablando de la casa, de los hijos en particular. Claro, es muy fácil ser cristiano de domingo. 1 hora y media de cristianismo, en la que nada más tengo que estar sentado, escuchando sermón, me pongo canto, soy el mejor cristiano. Se dijo amén, ni siquiera saludé, me volé rapidito. ¿Quién tiene algo que decir de ese cristiano? Pero en la casa, 24/7, ahí es donde se ve el cristianismo. Y lo que el apóstol está aquí apelando, entonces, es a ver la casa para saber si esa persona es o no es un buen cristiano. Y noten que dice que gobierne bien, no que gobierne bien. Porque pudiera ser que utilizando su fortaleza masculina sea un atarbán en la casa, sea un violento en la casa, amenace a los hijos todo el tiempo, y eso hace que los hijos obedecen no por respeto, sino por mero temor, por terror, diría yo. Y los hijos están andando y hacen caso, pero es básicamente porque le tienen miedo al papá. No, que gobierne bien, que ejerce su autoridad de tal manera que les da duro a los hijos cuando les tiene que dar porque están siendo rebeldes, pero no siempre necesita de disciplinar con vara, porque da unas leyes claras, las exige, las hace cumplir de tal manera que los hijos se sujetan. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra honestidad es la palabra, o pudiera ser traducido, dignidad. Entonces, esto es importante. No se espera, o no se exige más bien, que los hijos de los ministros sean salvos, pero por lo menos que sean hijos dignos, que viven rectamente. Listo, no es un creyente, pero uno ve a un muchacho sujeto. Uno ve a un muchacho que todavía pide permiso aunque esté grande, y que se le da una hora y llega a esa hora porque se le dio una orden. No es un muchacho que anda en libertinaje, en inmoralidad, en borracheras, en pandillas, y los papás, no, es que Dios verá. Recordemos lo de la maternidad, no, dice Dios, tú verás, es tu hijo, tú eres el responsable. Dios espera que en el verdadero carácter cristiano se reflejen los hijos. Ojo a eso. Es palabra del Señor. Y no hay una excepción aquí a la regla. Se espera que el carácter del papá se vea reflejado en los hijos. Por supuesto, el mismo pecado de los hijos dificultará en muchos casos esto, pero por eso siempre lo he dicho, cuando ya el hijo no se está sujetando definitivamente a la autoridad del papá, buen gobierno, hijo, ya te creció la barbita, ya estás exigiendo reglas, no te quieres sujetar, monta rancho aparte. Pero en esta casa el rey soy yo y se hace lo que yo digo. Si el hijo no se quiere sujetar a eso, tranquilo, mijito. Si quieres te ayudo con 2 meses de arriendo, pero dale y busca reino propio porque no quieres sujetarte. Ah, sí. Y eso sería un buen gobierno. Porque si el hijo no quiere sujetarse a la autoridad del papá, entonces él debería tener su propia autoridad.
que los hijos anden dignamente. Y esa última parte del versículo, Pablo pide esto, dice entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Notan el principio bíblico? Lo de la casa se transporta a la iglesia. Si no ejerce bien el cuidado aquí, ¿cómo va a cuidar a la iglesia del Señor? Decían los puritanos solían utilizar mucho un decir que decía, como va la casa, va la iglesia. Y como va la iglesia, va la nación. Hermanos, desde el colegio siempre hemos escuchado eso. La casa es la esfera más reducida de toda una sociedad. En la casa es donde se construyen las sociedades. Lo que pasa en casa afecta hacia afuera. Entonces, por eso el apóstol, en la sabiduría del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, mira la casa, miren la casa. Lo que se ve en la casa, se cuida la iglesia. Lastimosamente, suele suceder que los pastores prestan más cuidado a la iglesia en detrimento de la casa. No es el sentido bíblico. Lo que la iglesia tiene que exigirle al pastor es que cuide bien su casa para que cuide bien la iglesia. Me pasó una vez que en la iglesia de la que vengo de Bogotá, estábamos en una actividad de la iglesia, era lunes, el pastor estaba en su día de descanso y necesitábamos un recipiente, una ponchera, que estaba en el salón de la iglesia. El pastor vivía en la misma iglesia, tenía dos plantas, él vivía arriba, abajo el salón de la iglesia. Entonces necesitábamos irlo a buscar y llámelo y no contestaba. No sé, recuerdo sinceramente cómo fue, pero finalmente contactamos a la esposa y la razón que la esposa dio fue, manda a decir el pastor que pueden venir por eso, pero a las 11, recuerdo, cuando él haya terminado una actividad en la que está con su hijo. A mí en el momento me indignó. Yo dije, pero solo tiene que abrir. De hecho, ya escuchó, solo nos abre y vamos y cogemos la ponchera y salimos, no vamos a molestar. Me indignó en el momento, pero después del tiempo entendí. El pastor nos estaba enseñando a estos hermanos que él tiene que cuidar de su familia. Y en un tiempo en el que él está con su familia, dejó una actividad de la iglesia aparte, enfocado en su familia. Uno en una actividad así lo critica, pero realmente delante de los ojos del Señor está haciendo lo correcto. Hermanos, uno, si está en una reunión con un amigo, bueno, una reunión importante más bien, y llega el hijo a interrumpir, se indigna el papá. Hijo, estoy aquí ocupado, no hables cuando yo estoy en una reunión. ¿Cómo te metiste en la reunión de Zoom? Mira, qué vergüenza. Y el hijo se lleva su tremendo regaño por interrumpir una actividad del papá. Pero si es al revés, el papá está en una actividad con el hijo y le suena el celular, toca contestar la llamada. Y el hijo no puede exigir su tiempo. Aunque un pastor diga, para mí lo más importante es mi familia, actos como eso demuestran que es lo más importante, porque está dispuesto a sacrificar a su familia por el ministerio, y eso no es lo que Dios quiere. Con un buen ministerio, me decía el mismo pastor que les ilustraba, me decía Jeffrey, un buen ministerio, un buen hogar sostiene un ministerio, pero un buen ministerio jamás sostendrá un hogar, jamás. El hogar sostiene la iglesia y por eso Pablo aquí dice, miren cómo cuida su casa, así cuidará de la iglesia del Señor. Siguiente, versículo 6. No un neófito. La palabra neófito quiere decir como un recién plantado, un recién convertido. Esta de aquí pareciera como un tema de aptitud. O sea, alguien pudiera decir, no, pero pues yo soy una persona íntegra, pero ¿qué culpa tengo de no tener tanto tiempo en el evangelio? Realmente sí es algo de la moral, realmente sí es algo del carácter. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lo que el apóstol está es previendo lo que puede suceder. Una persona que 2 años de volverse cristiano ya se volvió pastor, ¿qué va a decir? Miren, yo soy pastor en 2 años y fulano de tal, 20 años en el evangelio y todavía está ahí y me toca antes aconsejarlo. Se empieza a enorgullecer. El apóstol sabe que eso es lo que va a suceder. Bueno, y dice así, después dice, gloria al Señor lo que hace en mi vida. Mentira, se está enorgulleciendo. Como sabe que eso es lo que puede suceder, por eso se da el mandamiento del Señor que no sea un neófito. Ahora, más allá de eso, incluso del mismo orgullo,
esto hace parte del carácter por otra razón. Y es que, hermanos, claro, una persona 6 meses en el evangelio, lo vemos andar correctamente, diríamos, uy, qué buen cristiano. Un año, uy, qué buen cristiano. Pero se espera que pase el tiempo para que el carácter sea probado. En la sabiduría del Señor, Él no se conforma con una persona que tenga poco de haberse convertido, porque dice, ok, no es que no sea un buen creyente, no es que en sus 6 meses de cristianismo esté siendo un hipócrita, no, pero déjenlo que pase el tiempo. Déjenlo que empiece a tener problemas en su hogar, déjenlo que empiece a tener problemas con los hermanos, déjenlo que se le empiece a llevar la contraria, a ver cómo reacciona. Pruébenle el carácter, tal vez en esos primeros mesecitos de cristianismo no le ha sucedido ninguna prueba. Dejen que pase el tiempo y ahí es donde se va a saber qué tan cristiano es. Miren la sabiduría del Señor. Y además de estos dos que he dicho, hermanos, del orgullo y del carácter probado, pues la misma experiencia. El Señor espera que los llamados al ministerio tengan algo de tiempo en el evangelio para que puedan haber vivido cosas y puedan compadecerse de los hermanos. Amados, yo recuerdo en los primeros años del cristianismo, escuché el tema de la depresión y mi argumento fue algo así. El cristianismo tiene gozo, un sermoncito por ahí que me había escuchado en la vida. El cristianismo tiene gozo. Los deprimidos no tienen gozo. Conclusión, los cristianos deprimidos no son cristianos. Hasta que pasado el tiempo, la depresión tocó a la puerta. Entonces ahí uno dice, oh, espérate. Eso que yo tenía en mera teoría ya me llegó. Ya lo viví. ¿Qué voy a decir de eso? Una persona que sí es creyente y lo sé, está en depresión, ahí me tocó empezar a abrir la Biblia. Con el paso del tiempo, entonces ya empecé a ver que autores de renombre trataban títulos como los cristianos también se deprimen. Entonces cuando era un niño tonto en el evangelio, no, los cristianos no se deprimen, son unos falsos cristianos. Pero cuando ya se empieza a vivir y se empieza a conocer cómo es que realmente la vida cristiana, nos damos cuenta que no todo es tan sencillo como se dice. Claro, el cristianismo parece muy fácil de decir, pero hay cosas que no son tan así. O el cristianismo no peca en cierta cosa, este hermano pecó, no es cristiano. Esa es la mente de los legalistas. Un cristianismo teórico, pero el Señor quiere que haya un cristianismo práctico, cristianismo que se vive y que entonces puede saber cómo aconsejar y cómo compadecerse de las ovejas del Señor. Pablo le dice a Timoteo, vamos a 1 Timoteo 5, versículo 22. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligerezas las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Noten, no impongas las manos con ligereza. No hay que tomar esas decisiones tan a la ligera. Hay que prestar atención. Pablo dice, participas en pecados ajenos. Cuando por el afán de tener un pastor se imponen las manos a la ligera y luego ese pastor sale con chorros de baba, se está participando en pecados ajenos. Por eso, préstenle atención, dice el apóstol. Este texto entonces está hablando de probar el carácter, de cuidar que no se vaya a enorgullecer, de que haya vivido verdaderamente el cristianismo. Y en último lugar, versículo 7, 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Noten que la irreprensibilidad, aquí hay cosas que son del yo, del carácter personal, de yo solito en mi intimidad. Otras que son de la familia. Mírenlo cómo es con su esposa, mírenlo cómo es con sus hijos. Otras que son de la iglesia, como lo de neófito. Pero no se queda ahí y se va hasta la última esfera, hasta el mundo. Mírenlo cómo es en su empresa, mírenlo cómo es en su lugar de vivienda, en su barrio, mírenlo cómo es en su sociedad, miren lo que dice el mundo. Se espera que el mundo pueda decir de esa persona que es un creyente. Que no tenga nada de qué juzgar. Si tiene que juzgar es que él nos dice que somos pecadores. Bueno, entonces sí. Que sea lo único que pueden acusar.
Ah, es que es una aguafiesta porque aquí hacemos las parrandas en el barrio y él no participa. Ah, bueno, entonces sí, bien, ahí sí. Que se vea que es un... No, hermano, es un excelente hermano. Él parrandea aquí con nosotros, eso es vulgar como nosotros. Él no es como esos cristianos fanáticos. No es un buen creyente. Porque el mundo, dice aquí, cae en descrédito y en lazo del diablo. El diablo quiere acusar y el diablo quiere menospreciar a los ministros. Y qué mejor que con su comportamiento del mundo, donde no hay otros cristianos, en donde se siente libre de ser lo que pues realmente es, aunque no debería ser así, porque se supone que es un creyente, debe ser creyente en cualquier lugar. Hermanos, incluso hay iglesias que hasta para recibir miembros van a las empresas. Nosotros no hacemos eso, pero hay iglesias que cuando van a recibir un miembro, van a la empresa del miembro, del candidato, van al barrio y preguntan. Si viven varias familias, van y preguntan para ver si esa persona es o no es un creyente en su sociedad. ¿Cuánto más para un pastor? ¿Cuánto más para un pastor? Ver cómo está viviendo el cristianismo, ver si paga el arriendo, ver si es respetuoso con el jefe. El cristianismo se vive, hermanos, no solo en la iglesia, se vive en la familia, se vive en el mundo. Les quiero leer dos requisitos de impíos para cómo elegir a un líder. Y van a notar que hay varios aspectos que son semejantes a los de Primera de Timoteo. Dice Diógenes Laercio, un estoico por allá en los primeros siglos: debe estar casado, debe carecer de orgullo, debe ser modesto, debe combinar la prudencia intelectual con la excelencia de la conducta exterior. Hermanos, un impío, miren los requisitos para un líder. Otro, Onosandro, dice: debe ser prudente, controlado, sobrio, frugal, sufrido en el trabajo, inteligente, sin amor al dinero, ni joven ni viejo, a ser posible padre de familia, capaz de hablar competentemente y de buena reputación. Amados, si estos son requisitos del mundo para tener un líder, ¿cómo nosotros vamos a bajar nuestros requisitos para nuestros líderes cristianos? Se espera que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora, hermanos, todo esto principalmente en cuanto a lo moral, pero les digo que hay por lo menos dos atributos que nos apelan más, ya no a lo moral, sino a una aptitud, o sea, ya un tema de capacidades. La primera, apto para enseñar, en el versículo 2. O sea, un cristiano puede ser muy buen cristiano, no es capaz de enseñar, eso no lo hace un cristiano de menor categoría, no. Simplemente podemos decir, es un buen cristiano que no sabe enseñar, listo. O sea, en esta característica notamos que ya no es algo del carácter, ya es algo más de la actitud, de lo que la persona es capaz de hacer. Eso no lo hace ser mal ni buen cristiano, simplemente estamos hablando de un don del Señor, que el Señor para sus ministros los dota con el don de la enseñanza, un don que es, por supuesto, del Espíritu Santo. Acompáñenme ahí mismo a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, notemos primero el versículo 14. Le dicen a Timoteo, Pablo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es ese don? Pues es un poquitico difícil saber, pero por el contexto me inclinaría a que es el don de la enseñanza que Timoteo como un ministro tenía. ¿Por qué? Miren el versículo 6, perdón. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nota, si esto enseñas a los hermanos. Versículo 11. Esto manda y enseña. Otra vez, don de la enseñanza, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14 del que estamos tratando, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello.
Otra vez, enseñanza. Entonces, todo lo que hay alrededor es enseñanza, enseñanza, enseñanza. ¿Cuál será el don que tiene Timoteo? Pues el don de la enseñanza. Un don que no tiene que descuidar. Un don que viene de parte de Dios como una gracia. Y hermanos, precisamente porque es un don, es que no se trata de mera oratoria. No es como que, ay, ese hombre cómo predica de bonito. Si fuera cristiano sería pastor. No. Tiene que ser un don del Señor. Hay personas que tienen buena oratoria, pero aún en el cristianismo no son capaces de enseñar la palabra del Señor. Tiene que haber un don, tiene que haber la capacidad de comunicar claramente. ¿Cómo sabemos que la persona tiene el don? Pues hermanos, yo diría que por lo menos tener la capacidad de comunicar la verdad claramente. No es meramente que se para y habla, que no le tiene miedo al público, no, sino que de verdad cuando comunica se hace entender. No es una persona enredada que cuando él termina un sermón le preguntan a un hermano del sermón y el hermano lo único que puede decir es, sabe mucho. ¿Pero qué dijo? No sé, pero sabe mucho. No, él no hace las cosas enredadas, él hace las cosas más claras. Claro, por supuesto la Biblia tiene cosas difíciles, los hermanos tendrán que elevarse hacia dificultades, pero el sentir es hacer lo complejo más sencillo. ¿Cómo saber que tiene el don? La bendición del Espíritu Santo. Que ese hombre predica y se puede ver que las personas son transformadas. No necesariamente que las iglesias se llenan, pero que las personas son transformadas por el Espíritu Santo. Que se puede comprobar que un sermón en verdad edificó, pero sería raro que la iglesia solamente estuviera siendo edificada con sus propios devocionales, con los videos de YouTube, con los sermones de otros pastores, y el pastor nunca tiene que contar un testimonio y decir, este hermano en mi iglesia con el sermón que yo le di, con la exhortación, con el discipulado, fue transformado por el Señor. Tiene que haber bendición del Señor y tiene que haber el deseo de utilizarlo. Sería raro que alguien tuviera el don y esa persona, no, a mí resérveme solamente un domingo al mes. Ay, hermano, mira, para que deje este discipulado, no, yo solamente el púlpito. Nada más, hermano, para que deje una escuela, no, yo solo púlpito. Hermano, para que deje esta clase, no, solo púlpito. No, el que tiene, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu, perdón, 2 Timoteo 4:1. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende. Nótenlo, a tiempo y fuera de tiempo. Este hombre está que se predica, tiene el don de la enseñanza. No está limitado solamente al domingo, siempre lo está utilizando. Hay una dificultad exegética, hermanos, en este texto, en 1 Timoteo 3, que algunos dicen no deberías traducirse apto para enseñar, sino que debería traducirse enseñable. Bueno, no creo que tengamos que escoger lo uno por lo otro. Más bien, eso le da un matiz a esta característica de no meramente una aptitud con P, sino de una actitud con C, o sea, de carácter. De que es una persona que no solamente es capaz de enseñar, sino que él está dispuesto a recibir. Imagínense una persona que no acepta enseñanza. Cuando otro hermano está enseñando en la iglesia, él nunca va porque él dice, yo no tengo que aprender de nadie. Él no está dispuesto a recibir un libro porque él dice, a leerse un libro porque él dice, no puedo aprender de otro. Él solamente se cree la fuente del conocimiento, no acepta una corrección, no acepta una instrucción. Entonces no estaría siendo apto para enseñar, porque no puede enseñar bien si no está dispuesto a ser enseñado. Hermanos, en este punto, noten en todo el texto, si contamos irreprensible como una parte, en todo el texto hay 16 características para lo que un pastor debe ser. ¿Cómo saber que alguien es llamado al ministerio? Mírele 16 cosas. Y lastimosamente, esa es la única que muchas veces vemos. Es importante, claro está, porque queremos ser edificados por la palabra, pero no es la única. Una vez me pasó con una hermana, pues tuvimos una discusión amistosa, porque ella dijo de cierto predicador, que sí es un buen predicador, ella me dijo, ese es un pastorazo. Y yo le dije, bueno,
yo creo que es un buen predicador, pero yo no sé si es un buen pastor. ¿Cómo se le ocurre decir que no es un buen pastor? Y yo le dije, pues que yo no sé cómo trata él a la iglesia. Yo no sé si él atiende a la iglesia. Yo no sé si él huele a oveja. Yo no sé si es un hermano que ore por su iglesia. Yo no sé ni siquiera si cumple los otros atributos. Yo sé que es apto para enseñar y es un excelente predicador. Pero pastor, no lo sabemos. Hermanos, se escucha a alguien predicar, ese es pastor. No, hay más que se tiene que sopesar. No es meramente el apto para enseñar. Y la última, dice, aunque la traté ahorita en la parte moral, veo que también hay aquí un tema de aptitud y es cuando dijo que gobierne bien su casa en el versículo 4. El pastor, además de todo lo del carácter, no solamente tiene la aptitud para enseñar, sino que también tiene la aptitud para gobernar. Lo que el apóstol le interesa aquí dentro de ese carácter en la casa es que si gobierna su casa va a poder gobernar la iglesia. O sea que se espera del pastor que sea un hombre que puede gobernar la iglesia, que sea un hombre que la puede dirigir. Y eso, hermanos, es importante para nuestra eclesiología. En una iglesia, uno pudiera dividir la iglesia entre miembros, membresía y oficiales. Todo es la iglesia, pero la iglesia uno la pudiera separar por membresía y oficiales. Los oficiales son en los que reside el gobierno, en la membresía no, solamente en los asuntos en los que Dios le da autoridad a la iglesia. ¿Y cuáles son esos, hermanos? Son 3. ¿Cuáles son? Disciplina eclesiástica. Un pastor no puede expulsar a un hermano unilateralmente. Aunque él tenga el gobierno de la iglesia, él no se puede reunir con un hermano, decir estás en pecado y al próximo sacarlo de la iglesia, al próximo domingo decir, hermanos, Pepito Pérez ya no pertenece a la iglesia, yo lo discipliné. No lo puede hacer. Eso es algo de toda la membresía, donde los pastores gobiernan el proceso, pero la iglesia tiene que ser la que da el aval de sacar al miembro. ¿Qué otro? Para sacar y para recibir. Si tiene la autoridad para sacarlos, tiene la autoridad para entrarlos. El pastor no puede, un día toda la iglesia tiene conocimiento que la membresía son 50 y de pronto son 100 y nadie se dio por enterado. No, el pastor no puede meter a alguien en la iglesia unilateralmente. Por eso ustedes ven que aquí se presenta a alguien, porque la iglesia es la que mira a la persona. Lo que hacemos simplemente es decir, alguien objeta, si nadie objeta se sobreentiende que todos lo aceptan. Entonces se recibe a la persona, pero no se hace unilateralmente. Y la iglesia también está llamada, en tercer lugar, a la elección de sus oficiales. Un pastor no puede resultar con sorpresa, tenemos nuevo pastor. No, tiene que ser la iglesia la que por medio del sufragio, de la votación, de los medios que en la sabiduría se designen, pero la iglesia tiene que decidir quiénes van a ser sus pastores. Y una vez que la iglesia ha decidido quiénes son sus pastores, ellos son los que gobiernan a la iglesia siempre. Hay iglesias en las que los pastores son como una especie de empleados. Cada año la iglesia tiene que renovarle el contrato y el pastor está ahí como pendiente. ¿Será que me lo van a renovar? Y se reúne toda la iglesia el siguiente año y dice, no, ya no queremos que sea más nuestro pastor. Y lo sacan y luego buscan a otro, ponen literal, eso sucede más en Estados Unidos, ponen la publicidad cual CompuTrabajo, se necesita pastor y lo contratan. Y si no les gustó, lo sacan. No, la iglesia no tiene esa autoridad. El gobierno de la iglesia está sobre los pastores. Los pastores no tienen que preguntar para enseñar algo. Iglesia, ¿será que me permiten enseñar sobre que adulterar es pecado? Y de pronto la iglesia bien adúltera, no, prohibido eso. Y silencian la voz de Dios. No, la iglesia no tiene esa autoridad. El gobierno está en los pastores. Dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, noten que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este texto nos está dando básicamente qué hace un pastor. Gobierna y enseña. Dentro de una pluralidad de pastores, sucede que algunos se dedican mayormente a gobierno
y otros se dedican mayormente a enseñanza. Cuando una iglesia tiene varios pastores, por tomar un ejemplo de una iglesia conocida, la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, de los hermanos del pastor Sugel. Uno ve que casi siempre predica Sugel o Marcos Peña, pero ellos tienen como 13 pastores. ¿Qué hacen los demás pastores? Dan enseñanzas en otras áreas, pero gobiernan la iglesia. Todos tienen que ser aptos para enseñar, pero por los dones particulares de algunos se dedican principalmente a las enseñanzas, mientras que los otros se dedican a otras áreas de la iglesia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Noten, obedecer a vuestros pastores. En la membresía, los pastores, en la iglesia, la membresía se sujeta a los pastores. Pero hermano, ¿no decías que los pastores son siervos? ¿Cómo así que entonces ahora tienen autoridad? Si son siervos, deberíamos mandar sobre ellos. Pues ahí viene el punto de equilibrio, que la autoridad de los pastores es una autoridad ministerial, no legislativa. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando decimos autoridad legislativa, estamos diciendo que los pastores tienen la autoridad de poner leyes, de decir a partir de hoy esto, como a él le parece, se tiene que hacer así. Los pastores no tienen esa autoridad. Un pastor no puede decirle a un hermano en la iglesia: me hace el favor y de ahora en adelante usted me busca a mis hijos en el colegio. Él no tiene esa autoridad, porque la Biblia no dice que el pastor puede mandar a la iglesia que le busquen a sus hijos al colegio. Un pastor solamente tiene una autoridad ministerial. ¿Qué quiere decir eso? Que él presta atención a lo que dice el rey de reyes y señor de señores, y dice: ok, así es que toca hacer, yo me aseguraré de que se haga eso que tú dijiste. Eso es un ministro. Presta atención a lo que el rey dice, y como un siervo del rey, hace que se haga lo que el rey dice. ¿Y cómo hace que se haga lo que el rey dice? Sirviendo a las ovejas del rey, predicándole a las ovejas del rey, visitando a las ovejas del rey, disponiéndose para las ovejas del rey, atendiendo a las ovejas del rey, exhortando a las ovejas del rey, gobernando a las ovejas del rey, etcétera, etcétera. Entonces, tienen una autoridad, pero es una autoridad ministerial, no legislativa. Vamos, aquí me gustaría ser un poquito quisquilloso, pero de pronto por considerar cosas, no me lo tomen como ley. Pero en este sentido, los pastores son solamente pastores de sus iglesias locales. Uno, lo que les digo de quisquilloso es que y yo lo hago, y por eso digo, no quiero pelear contra eso, solo como oye, sí, tal vez no lo había considerado. Pero uno le dice pastor a todo el que sea pastor de otra iglesia. Incluso hombres hacen o se habla de una persona como pastor fulano de tal, como si pastor fuera un título. Realmente no es así, no es correcto. La persona es fulano de tal, pastor de iglesia tal y tal, porque solamente en esa iglesia es donde él tiene la autoridad o el oficio de pastor. Yo no me debo sujetar a todo pastor, yo solamente me debo sujetar al pastor de mi iglesia. Y solamente es pastor de su iglesia local. Un varón, un pastor, no puede renunciar a su iglesia y buscar otra iglesia y venga, que es que yo soy pastor, denme trabajo aquí. No, él solamente es pastor de los que lo reconocen. O sea que es una relación oveja-iglesia, nada más. No es un título. A ver si me sirve la ilustración, es como un gerente. El gerente de Coca-Cola no puede ponerse en Facebook gerente de Coca-Cola. No, él se llama fulano de tal, gerente de Coca-Cola. Si Coca-Cola lo despide y lo contratan en otro lugar como jefe de gestión humana, es jefe de gestión humana ahora. Ya no es gerente, ahora es jefe de gestión humana. El pastor es un oficio dentro de una iglesia en particular. No hay pastor de pastores, no hay pastores de Latinoamérica, no es pastor de su iglesia local. Entonces lo que les decía quisquilloso no es para que ahora, yo no le voy a decir pastor a más nadie. No es eso lo que quiero buscar. Lo que quiero es entender que bíblicamente la relación es solamente oveja, pastor, iglesia local, nada más.
De ahí que es preocupante cuando los pastores andan preocupados por conferencias, cultos en otras iglesias, invitaciones y su iglesia desamparada. No es correcto. Dios no le va a pedir cuenta a los pastores de ninguna persona en este mundo, sino de los de su iglesia local, los que se han unido a su membresía. Imagínense uno tener que rendir cuentas de todos los cristianos del mundo. No, de la iglesia local. De ahí que los pastores, listo, chévere, bien. No digo que no, visitan otras iglesias, son invitados a conferencias y demás, pero en el sentir del pastor debe estar mi iglesia local. Youtubers, afanados por enseñarle al mundo, bien, si queda algo de tiempo, pero eso es extra. Primeramente, la iglesia local, los que lo reconocieron como pastores. Hasta aquí, hermanos, los requisitos 2. Tener el deseo, y si tiene el deseo no es suficiente, tiene que cumplir 16 parámetros, de los cuales se enfocan principalmente en el carácter moral y secundariamente no, y también en las aptitudes, apto para enseñar y que gobierne bien. Varones de la Iglesia Bautista Reformada en Barbosa. Aquí tenemos lo que Dios quiere de nosotros. Quieras o no quieras el ministerio, tienes que ser irreprensible. Lo único que tú pudieras borrar de esa lista es apto para enseñar. Y eso, porque tienes que enseñar en casa. Y eso. Pero del resto, todos, hermanos. Yo no estoy predicándome a mí mismo hoy. Yo estoy predicándole principalmente a los varones de esta iglesia, a las mujeres casadas que tienen varones para que como ayuda idónea, a las solteras para que sepan qué deben buscar, a los solteros para que sepan qué deben ser. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el varón de 1 Timoteo 3. El hombre más amable del mundo. Estar con el Señor debía ser una delicia. Estar con el Señor, uno no debía encontrar hostilidad en Él. Uno no debería ver un hombre avariento. Incluso en Jesús uno veía un buen padre de familia. Hermano Jeffrey, mientes. Ese requisito Cristo Jesús no lo cumplió. Mateo 10:25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, hablando de él, llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? El Señor Jesucristo se veía a sí mismo como el padre de los 12. Y él entendía, si a mí me tratan así, mijitos, pues a ustedes también. Y era el mejor padre de familia. El mejor padre de familia. Hasta en eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo se nos vuelve un testimonio. Los fariseos, sus enemigos, yo siempre digo, uno reconoce las virtudes de alguien que uno quiere. Así haga un desastre, pero uno dice, está bien. Una mamá de su hijo siempre ve todo bien. Pero cuando a alguien no nos cae bien, siempre le buscamos la quinta pata al gato. Puede ser la mejor persona del mundo, pero buscamos la quinta pata al gato en la envidia, en el rencor, etc. Hermanos, los fariseos, Jesús les dijo, ¿qué tienen de acusarme? Díganme, ¿qué me ven? Ni siquiera lo pudieron acusar, hermanos. Tal era el testimonio del Señor Jesucristo, con todo y lo duro que fue con ellos, que sus propios enemigos no tenían nada que decir. Excelente testimonio de los de afuera. Lo condenaron, ¿por qué? Por decir la verdad. Soy el Cristo. Eso fue lo que ellos dijeron, esto es digno de muerte. O sea, ¿qué lo acusaron? Por algo que era verdadero. ¿Qué era lo malo que tenía que decir el mundo de Cristo? Lo que era verdad de él. Si él no era el Cristo, entonces no estaba haciendo lo correcto. Pero él era el Cristo y por ser el Cristo lo mataron. ¿Qué decía en su cruz arriba? Jesús el Cristo, el Rey de los judíos. Arriba de la cruz se colocaba el delito. Si era un ladrón, ahí se ponía ladrón, borracho, etc. A Cristo, ¿qué decía la cruz? ¿Cuál es el delito? El Rey de los judíos. Ahí está. ¿Qué tenía el mundo que decir de él? Lo que él era. Un hombre intachable, el Rey de los judíos. Mujeres casadas sean ayudas idóneas para sus esposos,
recordándoles lo que ellos tienen que ser. Amén. Oremos, amados. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por dejarnos estos requisitos para los líderes de la iglesia, para todo varón de esta iglesia. Te ruego, Señor, que en tu gracia soberana y en tu poderoso espíritu nos ayudes a todos a moldear este carácter. De manera especial, Dios, oro por mí como candidato a pastor en esta iglesia, Señor, para que seas tú confirmando este carácter, para que seas dándole a la iglesia el discernimiento para para ver este carácter. Dios, y que tu Espíritu Santo sea guardándonos de ser un lobo disfrazado de oveja. Que sea tu gracia, Dios, dándonos un pastor íntegro para la bendición y la edificación de tus ovejitas. Te lo pedimos, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.